Bueno, continuamos ahora hablando sobre los recursos y vamos a empezar diciendo sobre medio de impugnación. Podemos decir que recuerda también Becerra Bautista el vocablo latino impugnare, que proviene de in impugnare, que significa luchar contra o combatir, atacar, y el concepto de medios de impugnación alude precisamente a la idea de luchar contra una resolución judicial, de combatir jurídicamente su validez o legalidad. Y en este mismo sentido, de acuerdo con Briceño Sierra, la peculiaridad que singulariza a la instancia impugnativa es la pretensión de resistir la existencia, producción o los efectos de cierta clase de actos jurídicos. Por esto también, para Alcalá Zamora, los medios de impugnación son actos procesales que las partes o de las partes dirigidos a obtener un nuevo examen total o limitado a determinados extremos y un nuevo proveimiento acerca de una resolución judicial que el impugnador no estima pegada al derecho, en el fondo o en la forma, o que reputa errónea en cuanto a la fijación de los hechos. Ahora, después de esto, vamos a empezar hablando sobre la apelación y podemos empezar diciendo sobre la apelación que es un recurso ordinario y vertical por el que una de las partes o ambas solicitan al tribunal de segundo grado, que es el juzgador ad quem, un nuevo examen sobre una resolución dictada por un juzgador de primera instancia, que es el ad quo, con objeto de que aquel la modifique o la revoque. Y esta es la apelación, el instrumento normal de impugnación de las sentencias definitivas. En virtud de ella se inicia ya la segunda instancia, el segundo grado de conocimiento del litigio sometido a proceso. Ahora también podemos decir, o Becerra Bautista recuerda la etimología de la palabra apelar, que proviene del latín appellare, que significa pedir auxilio. La apelación afirma que es una petición que se hace al juez de grado superior para que repare los defectos, vicios y errores de una resolución dictada por el inferior. Ahora, de los supuestos podemos decir que de las diversas clases de resoluciones judiciales, como los decretos, los autos provisionales, definitivos y preparatorios, así como las sentencias interlocutorias y definitivas, se deben excluir los decretos que no son supuestos del recurso de apelación, ya que son impugnables a través de otro recurso, como la revocación o la reposición. Las sentencias, tanto las definitivas como las interlocutorias, son por regla apelables y esta regla, sin embargo, tiene algunas excepciones porque también se puede presentar el amparo y algunas no son, por lo que no son apelables. Y en este sentido, las sentencias que adquieren autoridad de cosa juzgada, también por ministerio de ley o por declaración judicial. Tampoco son apelables las sentencias interlocutorias dictadas para la ejecución de sentencia, pues contra ellas procede normalmente el recurso de queja. Ahora, también podemos decir o también que se ha afirmado que en cuanto a los autos, en general son apelables, de acuerdo con Becerra Bautista. También los autos que son apelables, podemos mencionar los que ponían término o paralizaban el juicio, haciendo imposible su continuación, los que resolvían también una parte sustancial del proceso, los que no podían ser modificados por sentencia definitiva, y también podemos decir que también se expresan también que los recursos siguen siendo uno de los más defectuosos, que no regulaban anteriormente en forma sistemática los autos que eran susceptibles de apelación en la legislación aplicable en cada estado. Y en este sentido, también se señala en varios artículos de las legislaciones que todavía en forma dispersa y casuística los autos que son apelables. Ahora, también podemos decir que en consecuencia los juicios sujetos que se han ido reformando en estas legislaciones, ya no resulta aplicable un criterio de Becerra Bautista que nos mencionamos o mencionamos anteriormente, porque el recurso de apelación procede por regla en contra de todo tipo de autos dictados en los juicios en los que sea apelable la sentencia, salvo que se trate de autos en contra de los que se prevea específicamente el recurso de la queja, o de los autos
que también determine que son impugnables. Sin embargo, ahora, actualmente, las nuevas regulaciones no parece contribuir a agilizar el desarrollo de los procesos, sino a entorpecerlo al suprimir prácticamente el recurso de revocación contra autos y en su lugar permitir constantes apelaciones. Ahora, para la interposición, podemos decir que antes de la reforma de 1996, la apelación podía interponerse en forma oral o escrita. A partir de la entrada en vigor de la reforma de 1996, la apelación debe interponerse por escrito. Antes de la reforma, el plazo para interponer recursos de apelación eran de 5 días cuando se impugnaran sentencias definitivas y de 3 tratándose de sentencias interlocutorias y de autos. A partir de la entrada en vigor de dicha reforma, estos plazos se ampliaron a 9 días cuando se traten de sentencias definitivas y 6 días cuando se apele contra sentencias interlocutorias y autos, o en algunos casos de legislaciones que pueda variar. También podemos decir o podemos mencionar que en la apelación se deben expresar agravios. Y ahora también, ya también que se aumentaron los plazos, también podemos decir que se impulsó al apelante la carga de expresar sus motivos de inconformidad contra la resolución apelada y en el mismo escrito de interposición de este recurso. De este modo, en los juicios sujetos que ya actualmente tenemos, la interposición del recurso de apelación debe contener necesariamente la expresión de agravios que la resolución impugnada cause al apelante, ya que su omisión tendrá como consecuencia que no se admite el recurso interpuesto, que es el recurso de apelación. Ahora, podemos decir qué son los agravios y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la palabra agravio de la siguiente manera. El agravio se constituye por la manifestación de los motivos de inconformidad en forma concreta sobre las cuestiones debatidas y por agravio se debe entender los razonamientos relacionados con las circunstancias que en un caso jurídico tiendan a demostrar una violación legal o una interpretación inexacta de la ley. Conviene señalar que anteriormente la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación había definido el agravio en relación con el recurso de revisión en los juicios de amparo como la lesión de un derecho cometido en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley o por haberse dejado de aplicar la ley que rige el caso. Esto significa que en la terminología de los tribunales se emplea la palabra agravio fundamentalmente en dos sentidos, como argumento o razonamiento jurídico que tiende a demostrar al tribunal ad quem que el inferior violó determinados preceptos jurídicos al pronunciar una resolución, como la lesión o el perjuicio que se causa a una persona en sus derechos con la resolución impugnada. En el primer sentido, se habla, por ejemplo, de que los agravios son fundados y en el segundo se dice que tal o cual resolución causa agravio a alguna persona. Para Becerra Bautista, la expresión agravios debe contener los siguientes elementos. Uno, la identificación de la resolución impugnada. En segundo lugar, la narración de los hechos que procesalmente generen dicha resolución. Y tercero, los preceptos legales que la parte apelante estima que fueron violados, bien sea por haberlos aplicado indebidamente o porque se dejaron de aplicar. También tenemos como cuarto punto los razonamientos jurídicos que tienden a demostrar al tribunal de segunda instancia que verdaderamente el juzgador de segunda instancia, perdón, de primera instancia violó con su resolución los preceptos invocados por el apelante. Los puntos petitorios en los que se solicita al tribunal de segunda instancia que se revoque o modifique la resolución impugnada. Sin embargo, no todos estos requisitos son exigibles jurídicamente. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que no es necesario que se cite el precepto violado, ya que es suficiente que se expresen claramente punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen en la sentencia. Y por otra parte, la propia Suprema Corte ha también sostenido que no es necesario que el apelante solicite literalmente en los puntos petitorios que el fallo de primera instancia sea revocado o modificado, bastando con que en el escrito de agravios señalen los hechos que constituyen la violación alegada.
Con todo, resulta conveniente que la expresión de agravios cumpla con todos los requisitos señalados por Becerra Bautista. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula, pero vamos a continuar hablando sobre la apelación en la siguiente cápsula.